En este caso vamos a comenzar nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Nuestro plan con ese primer hito en la formación, que va a ser el modelado arquitectónico. Vamos a trabajar distintos software, vamos a trabajar con softwares OpenBeam, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar con softwares libres, gratuitos, y vamos a trabajar también con softwares propietarios, ¿de acuerdo? De marca comercial. En este caso vamos a utilizar Autodesk Revit, también dentro de toda esta formación, además de muchísimos otros software que ya iremos comentando. Esta semana, también os digo, vamos a dar también la formación de los viernes, ¿de acuerdo? Toda esta formación se imparte en 1 hora todos los viernes, los que ya estéis acudiendo ya lo sabéis, y los que no, pues que sepáis que todos los viernes estamos trabajando con distintos tipos de clases. Ahora, por ejemplo, estamos en una jornada, en este caso de 4 semanas, 4 horas aplicada, que es para la coordinación de modelos y revisión de modelos con software, en este caso OpenBeam, todos ellos gratuitos, ¿de acuerdo? Revisión de colisiones, generar informes, obtener resultados en Excel, visualización de datos, bueno, bastantes cosillas con las que estamos trabajando y que sabéis además que podemos certificarnos de forma gratuita gracias a SB Soluciones BIM, nuestro patrocinador y nuestro colaborador oficial, en el cual, pues bueno, es el que va a emitir, la empresa que va a emitir dichas certificaciones, ¿de acuerdo? Así que sepáis que siguiendo simplemente unos pasos muy sencillos que tenemos marcado en el panel, ¿de acuerdo? De acerca de, podéis entrar si queréis y echar un vistacillo en el caso que queráis recibir esa certificación. La verdad es que bastantes personas ya nos están pidiendo para obtenerla. Eso sí, sí que quiero que sepáis que aunque sea gratuito, no significa que no implique un esfuerzo y un trabajo por todas las partes, por la vuestra y por la nuestra, ¿de acuerdo? Así que vamos a trabajar en ello. Habrá que hacer un examen, acudir a todas las clases, si queremos recibir la certificación, por supuesto. Hacer ese examen y después una práctica, que también vamos a trabajar un poco en un ámbito un poco más práctico, ya que no todo es teoría y siempre vamos a reforzar mucho mejor esos conceptos y asimilar mucho mejor toda esa teoría haciendo un ejercicio práctico. Así que nada, simplemente quería presentaros un poco también lo que iba a ser este plan, ya que la clase de hoy del martes entra fuera de lo que sería todo nuestro plan de seguimiento de todos estos hitos que estáis viendo, y comentaros eso, que la semana que viene será la última clase para terminar esa formación de coordinación y entraremos ya en profundidad con lo que es bueno, Master Pack, es nuestro plan estratégico de Revolución BIM para poder obtener conocimientos en distintas áreas de lo que sería el desarrollo de un proyecto bajo esta metodología, ¿de acuerdo? Así que simplemente comentaros esto, que es lo que teníamos un poco preparado y lo que vamos a seguir haciendo en las siguientes jornadas, pues si os resulta interesante para que os apuntéis a las clases y si os queréis certificar de forma totalmente gratuita, como estamos comentando, que sepáis que estamos aquí a vuestra disposición. Bien, pero ¿para qué estamos aquí hoy? La clase de hoy o esta jornada de preguntas o este maratón de preguntas, como así lo hemos designado, bueno, pues es una iniciativa que hemos tomado. No la vamos a hacer todas las semanas, seguramente no todos los martes, pero sí vamos a intentar, con un poco el feedback que vayamos trabajando, tanto en redes sociales como aquí por el chat de los streams, pues vamos a intentar trabajar un poco la resolución de dudas, porque al fin y al cabo, bueno, aunque estemos cursando distintos tipos de formaciones o estemos en el ámbito laboral, siempre surgen dudas respecto a distintos temas y a veces no podemos tener pues ese punto en un momento necesario de una pequeña consulta. Así que bueno, yo como BIM Manager en este caso y como también CEO de la empresa Soluciones BIM, pues bueno, quería hacer un poco estas charlas informativas o formativas, llamémoslo como queramos, haciendo un pequeño maratón de preguntas. No sé si tendréis, va a ser la primera, esta es la primera ronda de preguntas libres que abrimos sobre el software Autodesk Revit en cualquier disciplina, ¿de acuerdo? No importa que estéis modelando, si estáis trabajando en proyectos arquitectónicos, estructurales o de instalaciones, nos comprometemos a intentar resolveros aquí en directo cualquier tipo de duda que se os plantee, ¿de acuerdo? Que nos planteéis aquí a nosotros en directo. Así que podéis, un poco la metodología que vamos a seguir es, abrimos el chat, ¿de acuerdo? Lo tenéis aquí en la parte derecha de vuestras pantallas, si os encontráis en un PC de sobremesa o en el teléfono móvil en la parte inferior, podéis escribir vuestras dudas, ¿de acuerdo? Vamos a ir trabajando un poco de una forma algo más interactiva y colaborativa con todas las dudas que os vayan surgiendo, así que, por favor, id escribiendo las dudas que queráis, ¿de acuerdo? Os digo, totalmente libre, siempre y cuando sea, ahora mismo, bajo el software de Autodesk Revit. Bueno, si fuera otra duda tampoco pasa nada, ¿de acuerdo? Si fuera con algún otro software.
En este caso la tenemos más enfocada a este apartado y os comento, si no surge ningún tipo de pregunta ahora mismo en el chat, pues bueno, tenemos preparadas unas cuantas dudas bastante habituales, ¿de acuerdo? Nosotros como formadores, pues tanto de máster como de distintos tipos de cursos y formaciones específicas para empresa, durante ya muchos años, pues bueno, hemos adquirido unas cuantas preguntas que sabemos que son dudas muy habituales, ¿no? Entonces, si no tenemos ninguna duda por el chat, pues sí que vamos a trabajar algunas de estas dudas típicas que suelen surgir en todas las formaciones y en todas las implantaciones en empresa, y vamos a ir viendo un poquito cómo poder resolverlas, ¿de acuerdo? Pero me gustaría que fuerais vosotros y vosotras las que plantearais esas dudas por el chat, ¿de acuerdo? Y poder trabajar pues un poco de esa forma con un feedback más directo de las dudas que realmente existen ahora. También teníamos preparado un pequeño ejercicio, que lo tengo por aquí, que son, bueno, pues aunque nosotros tenemos lógicamente ese bagaje que estábamos comentando, al final una fuente de flujo de preguntas constante, pues es un buscador tan usado como puede ser Google, por ejemplo. Así que os vamos a enseñar aquí un pequeño gráfico de una página que nos va a sacar, en este caso, todo lo que le queramos preguntar sobre un dato en concreto. Así que en este caso yo le voy a preguntar a esta página, que lo que nos va a hacer es ordenar la información. Vamos a buscarla. Yo en este caso vamos a hacer una búsqueda genérica, ¿de acuerdo? Tanto en español como en inglés, de preguntas habituales que se suele hacer en Google, como os digo, sobre Revit, ¿de acuerdo? Así que vamos a verlo aquí con unos gráficos muy claros, ¿de acuerdo? Bueno, en este caso lo he preguntado en inglés. Y vamos a ver un poco qué es lo que más vamos a poder trabajar, y sobre todo lo que más se suele preguntar, ¿de acuerdo? Dudas más genéricas. Os enseño aquí los gráficos para que los podamos ir viendo. Dejadme que eche un vistacillo al chat, no sé si tenéis alguna preguntilla. Bueno, por ahora veo que no tenéis ninguna pregunta. Ya os digo, por favor, preguntad lo que queráis. Esta sesión es para eso, ¿de acuerdo? Para resolver vuestras dudas en concreto. Yo voy a plantear unas más genéricas, pero si tenéis dudas concretas, ya os digo, por favor, hacedlas por el chat, preguntadnos por el chat, lo iré leyendo, ¿de acuerdo? Y las iremos contestando. Así que, simplemente lo que os iba comentando. Voy a guardar aquí... Vamos a guardar directamente esta imagen y ahora os las enseño. Os lo comparto ahora aquí en pantalla. Muy bien. Vale, os enseño directamente el gráfico, ¿de acuerdo? Para que lo podáis ver. Bueno, esto son consultas, ¿de acuerdo? Que se realizan directamente, como estábamos comentando, en Google, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues son preguntas típicas, ¿de acuerdo? ¿Qué puede? ¿Con qué? ¿Para qué? ¿Qué es? ¿Con qué? Y cerca de. Bueno, pues tenemos aquí, ya os digo, son consultas que están hechas, en este caso, lo he buscado en general en Internet, así que las respuestas me han salido ahora en inglés, pero bueno, vamos traduciendo algunas de ellas, ¿de acuerdo? Hay otras pues, que no vamos a responder, como podéis ver aquí, pues hay algunas preguntas pues que no son objeto de una clase, ¿de acuerdo? Pero todas las que se puedan ir resolviendo, vamos a intentar focalizarnos sobre todo en lo que puede, ¿de acuerdo? Porque aquí tenemos el apartado puede, así que vamos a ir echando sobre todo un vistazo a este apartado, que es bastante interesante, ya os digo, pero no dudéis en ir haciendo las preguntas por el chat, ¿vale? Así que bueno, vamos a empezar a echar un vistacillo por aquí a distintas preguntas que le solemos hacer los usuarios de Revit a Google para tenerlas un poquito más claras. Bueno, pues la primera pregunta que estamos viendo por aquí es... Esperad, voy a contraer mejor un poquito esto para aumentar ahí ampliando el detalle. Vale, así lo podemos ver un poquito mejor. Bueno, pues alguna pregunta interesante que solemos plantear los usuarios de Revit en Google. Bueno, pues una pregunta interesante es que si nosotros podemos ver un forjado, por ejemplo, que tengamos, o elementos inclusive, porque ahí nos dice planta, pero una planta inferior desde un nivel superior, ¿de acuerdo? Esa sería un poco esa primera cuestión que viene aquí a hacernos. En este caso,
Nosotros, bueno, depende un poquito también en qué versión de Revit estemos trabajando, ¿de acuerdo? Puede variar un poco, pero bueno, si estamos trabajando entre la versión 19, 20 hasta la 23, ¿de acuerdo? Que es con la que estamos trabajando ahora, es la nueva versión de Autodesk en este caso, de Autodesk Revit, que sepáis que siempre cuando empezamos a modelar y a generar distintos niveles, nosotros en este caso partimos, os comento, de una plantilla arquitectónica, ¿de acuerdo? Hemos partido de una plantilla arquitectónica en la cual pues tenemos por defecto nuestro navegador de proyectos, aquí en este caso. Esperad. Un momento. Voy a coger el selector y vamos a poner aquí este color para que se vea un poquito mejor. Bien, pues lo que os comentaba, aquí en el navegador de proyectos, ¿de acuerdo? Vamos a poder visualizar ya el orden que trae esta plantilla por defecto, ¿de acuerdo? La plantilla arquitectónica viene con distintas familias precargadas, tanto de sistemas como cargables, de la configuración y visualización del navegador de proyectos, tal y como estáis viendo aquí, se subdivide por vistas, en este caso. Y para poder visualizar, por ejemplo, elementos que se han modelado en plantas inferiores, vamos a poder trabajar de una forma muy sencilla y la configuración la vamos a realizar directamente desde esta tabla de propiedades, ¿de acuerdo? Que estamos viendo aquí en este caso, con el plano de planta. Vamos a poder trabajar, ¿de acuerdo? En distintas propiedades de la vista, ¿vale? Para poder asociar propiedades de esta vista directamente desde nuestra tabla de propiedades. Por ejemplo, esto que preguntábamos, esa duda que habíamos visto habitual, pues aquí nos encontramos en el nivel 1, en este caso, no tenemos ningún nivel por debajo, en este, vamos a abrir por ejemplo este alzado para que se entienda bien. Estamos en este plano, ¿de acuerdo? En este plano horizontal, cuando abrimos la vista 1, nos encontramos en este plano de referencia o de trabajo. Es decir, cualquier elemento que situemos por aquí debajo, en principio no deberíamos verlo. Y digo en principio porque sí que tenemos formas, lógicamente, como así se desarrollaba esta pregunta, pues vamos a intentar contestarla, porque sí que tenemos formas para cambiar este rango de vista, que así es además como designa Revit a este parámetro, ¿de acuerdo? Rango de vista. Además existen otros parámetros en conjunto, los cuales también podemos utilizar para poder ver elementos que estén por debajo, como son, por ejemplo, la propiedad de subyacente o vista subyacente. Bueno, vamos a ver ahora exactamente cómo se designa, pero para que nos hagamos una idea, tiene más o menos esa definición o especificación. Así que vamos a abrir, eso sí, una vista de planta, va a ser obligatorio. En este caso, fijaros, voy a abrir la vista 1. Y voy a hacer rápidamente unos elementos, ¿de acuerdo? Voy a hacer un suelo arquitectónico para que podamos ver de una forma un poquito más práctica a qué nos referimos. Vamos a hacer simplemente incluir este suelo. Vamos a incluir unos muros, ¿de acuerdo? Nada, vamos a hacer algo sumamente simple, ¿eh? Vamos a seleccionar aquí en el selector unos muros por defecto, ¿de acuerdo? Vamos a incluirlos desde el nivel 1 hasta el nivel 2 y los voy a incluir en este caso con el acabado, por ejemplo, no del núcleo, sino acabado exterior. Bien, pues en este caso volteamos con barra espaciadora y voy a hacer una simple subdivisión, en este caso, por ejemplo, pues una parte por aquí, por el punto medio. Vamos a generar unas pequeñas habitaciones, ¿de acuerdo? Vamos a dividir esto por el medio, por ejemplo. Vamos a coger aquí otro apartado y vamos a introducir aquí otra subdivisión. Muy bien, bueno, pues ya estamos viendo aquí en este caso que tenemos una planta sumamente sencilla, subdividida, por ejemplo, en estancias, ¿de acuerdo? No me preocupo ni de las dimensiones, ahora mismo ese no es objeto de la duda. Bien, ¿qué pasa? Que cuando yo vengo al nivel 2, ¿de acuerdo? Aquí, fijaros, automáticamente sí veo esa referencia inferior. Y esto es algo importante, porque si estoy trabajando exactamente en las mismas plantas, pues es algo a tener en consideración. Por ejemplo, si tuviera un hueco de escalera en este punto, pues yo necesito ver de dónde parte mi escalera y hacia dónde llegaría el desembarco de la misma. Así que sería un punto interesante para tener en consideración, por ejemplo, qué tabique tengo o qué elemento de separación tengo, por ejemplo, para mi hueco de escaleras, ¿de acuerdo? Así que esto sería algo interesante. Si son habitaciones o plantas repetitivas, en este caso, por ejemplo, trabajamos planta tipo A, bueno, pues esas plantas son todas iguales y su distribución es la misma. Me estoy imaginando, por ejemplo, un caso de un proyecto de una vivienda, de viviendas plurifamiliares, ¿de acuerdo? O un conjunto de viviendas residenciales. Bueno, pues en este caso, quizás ciertas plantas repetitivas, me vendría bien tener esa referencia inferior, por el motivo X que fuera, ¿de acuerdo? Ya no digo tanto para volver a dibujarlo, porque ahí habría otras formas. Ya sabéis, podemos copiar distintos elementos
y pegarlos después en niveles seleccionados para que queden exactamente igual, lo cual nos resolvería el problema y ya no sería tan importante el acceso a visiones inferiores. Pero para resolver esto, bueno, nos comentaba la duda que lógicamente la persona que preguntó eso, pues en este caso no veía esto, habría su segundo nivel, que como habíamos dicho, todo esto lo tenemos en este nivel 1, por eso lo veo, y en este caso estamos trabajando con un rango de vista, o con, mejor dicho, con un plano de corte, que trabaja a una altura por defecto de 1,20 m, si no recuerdo mal, ¿de acuerdo? Está trabajando a 1,20 m, nos mete nuestro plano de corte y visualizamos hacia abajo los elementos. Por eso vemos lo que sería toda esa tabiquería seccionada, ¿de acuerdo? En la vista número 1, es decir, la de nivel 1. Cuando abrimos esta vista, lo que vemos es eso con ese rango de vista de sección. Sin embargo, cuando abrimos el nivel 2, puede ser que veamos o no veamos estos elementos. Así que para asegurarnos, y en el caso de resolver que no tengamos esa visualización de los elementos, voy a abrir aquí el nivel 2 y vamos a asegurarnos de ciertos parámetros que estén activos en la tabla de propiedades. Así que en este caso, por ejemplo, vamos a bajar un poquito más, y fijaros, tenemos aquí subyacente. Este sería un poco el apartado que nos va a resolver este problema, ¿de acuerdo? Vamos a trabajar en este caso con, en subyacente, fijaros, tenemos un rango de nivel de base, que es el nivel 1, y un rango de nivel superior, que sería el nivel 2, que sería en el que estamos trabajando. También nos dice que tenemos una orientación subyacente, que lo que estamos haciendo es mirar hacia abajo. Esto quizás nos hemos preguntado en algún momento, que tenemos aquí planos de planta, y tenemos también los planos de techo. Bueno, los planos de techo no deja de ser una misma vista de planta, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que en lugar de ver en esa sección que habíamos dicho, el corte, visualizar hacia abajo, ¿de acuerdo? Que es lo que estamos haciendo aquí, mirar hacia abajo, lo que hacen estas vistas es esta misma vista duplicada, pero en lugar de mirar abajo lo que hace es mirar hacia arriba. ¿En qué momentos podría interesarnos ese tipo de vistas? En las vistas de planos de techo. Bueno, la verdad es que quizás no en muchos, pero es más interesante cuando estamos modelando, por ejemplo, falsos techos e empezamos a incorporar determinados elementos en ese falso techo. Pues para no tener que modificar mucho nuestros rangos de vista o ese plano de sección de corte paralelo a nuestro nivel horizontal, ¿de acuerdo? Que es lo que viene a ser esa sección que nos hace permitir ver los planos de planta, como lo vemos aquí en Revit, lo que hace es trabajar mirando hacia arriba, ¿de acuerdo? En lugar de mirar hacia abajo. Así que ese punto nos lo dejaría solventado, ¿de acuerdo? Para introducir, por ejemplo, luminarias de una forma mucho más sencilla. O estamos haciendo molduras, por ejemplo, en el techo, ¿de acuerdo? En la parte ya superior del muro. Bueno, pues en este caso quizás también nos interesarían ese tipo de vistas. O estamos definiendo algún elemento, no sé, se me ocurre, por ejemplo, pues de climatización dentro del propio falso techo y me interesa verlo desde esa posición o desde ese punto de vista. Bueno, pues también podría ser interesante ahí. Sobre todo, la más utilizada es para el falso techo, ¿de acuerdo? Colocación de falso techo y después, sobre todo, luminarias. Para incrustar luminarias en los falsos techos, mirar hacia arriba y después obtener además la documentación gráfica para incluir en los planos a partir de esas vistas. Así que bueno, dicho esto, ¿qué pasaría cuando no vemos, o por qué no vemos esta representación, ¿no? Que es esa duda que teníamos. Bien, pues es tan sencillo como esto, que el nivel de base, en este caso, quizás tenga puesto ninguno. ¿Veis lo que acaba de pasar? Si yo pongo ninguno en mi nivel de base, no visualizo ningún elemento del rango inferior. Sin embargo, si yo pongo en mi nivel 1, puedo observar el nivel 1. Esto es algo bastante potente, este parámetro, porque me permite ver en una vista inferior subyacente, que así es como además se llama esta agrupación de parámetros, puedo ver la vista realmente que yo quiera, ¿de acuerdo? Y podemos dejar como nivel inferior el que nosotros queramos, ¿vale? En cualquier momento. ¿Qué otro apartado podría pasar? Porque también hay otra cosa muy típica en la visualización de elementos. Voy a hacer esto desde el nivel 1, me vais a perdonar porque va a dar un error de inicio, pero así también lo vemos, porque esta es una duda también muy típica. ¿Qué pasa? Estamos modelando arquitectura, pero aunque modelemos arquitectura, ya sabemos que arquitectura y estructura, normalmente en el modelado BIM y con Autodesk Revit, en este caso, por ejemplo, en particular, suele ser muy habitual que esas dos disciplinas se vayan desarrollando y modelando de una forma paralela, ¿de acuerdo? Es decir, arquitectura y estructura son dos disciplinas que realmente van trabajando a la par desde prácticamente el inicio del proyecto. Otro tema sería estar hablando ya, por ejemplo, de las instalaciones, que ahí ya necesitamos de una geometría y una definición de determinados elementos bastante mayor que con las otras disciplinas que son lógicamente las iniciales. Así que, ¿qué podría pasar también? ¿Por qué no vemos ciertos elementos? Vamos a hablar del rango de vista, ¿de acuerdo? Entrando también un poco en esta duda, pero concretizando, o concretando, mejor dicho, un poco más, ¿de acuerdo? En ese apartado de por qué a veces tampoco vemos determinados elementos. Bien,
Vamos a trabajar con la cimentación, ¿de acuerdo? Aunque me encuentre en una plantilla arquitectónica, que es a donde quería llegar yo con todo esto, a veces en estos modelos también hay que incluir algún elemento estructural, como puede ser, por ejemplo, este caso, que voy a insertar unas zapatas. Antes de insertar las zapatas, me vais a permitir que dibuje rápidamente unas rejillas, ¿de acuerdo? Una forma muy sencilla, dibujamos simplemente, nada, una cuadrícula rápidamente, no me importan ni las dimensiones, ¿de acuerdo? No me voy a preocupar ahora por dimensiones de estos elementos, y voy a introducir aquí directamente la cimentación, ¿de acuerdo? Unas zapatas rectangulares, no me importan ni las dimensiones, estamos con un tema de visualización, ¿de acuerdo? Así que, bueno, me voy a venir a la ficha de estructura, como estáis viendo aquí, al grupo de cimentación, y vamos a utilizar la herramienta aislada. ¿Qué es lo que pasa? Que al encontrarme en la plantilla arquitectónica, vamos a fijarnos qué ocurre. Yo pulso aquí y automáticamente salta esta ventana, ¿de acuerdo? ¿Qué significa esta ventana? No significa que yo no pueda introducir elementos de cimentación en una plantilla arquitectónica, simplemente es que esta familia por defecto no ha sido cargada, ¿de acuerdo? No la tengo cargada aquí en el proyecto. Entonces, ¿qué puedo hacer para cargarla? Me dice que si quiero cargarla ahora, pues le voy a decir que sí, ¿de acuerdo? Y se nos abre automáticamente la biblioteca genérica de familias cargables de Revit. Así que en este caso, como yo estoy buscando zapatas, tengo que saber a qué categoría pertenecen y en qué carpeta. Estas carpetas hacen referencia a las categorías de las familias cargables que vamos a encontrar en Revit, ¿de acuerdo? Así, bueno, cargables y también alguna de sistema, porque también, si no recuerdo mal, pues también tenemos muros y demás, que estas son familias de sistema, pero sobre todo hace referencia a familias cargables, ¿vale? También tenemos barandillas y tal, pero bueno, en general hace más referencia a esos apartados. Así que entramos con un doble clic aquí en cimentación estructural, siendo esta una familia estructural, ¿de acuerdo? Y voy a seleccionar esta, que es la de zapata rectangular, y voy a pulsar directamente en abrir. Bien, automáticamente ya tengo cargado, pero no sé si nos podemos fijar que el cursor intenta marcar ahí con unas cotas en este punto, pero no visualizo la zapata. Es decir, yo no veo una geometría de zapata, lo veo en blanco, sí que veo unas cotas que parece que persiguen al cursor o algún elemento asociado, pero no llego a diferenciar la zapata. Bueno, esto es simplemente por una cosa, y es más, voy a colocar aquí la primera, voy a hacer un clic de botón izquierdo para colocar mi primera zapata, simplemente, y fijaros lo que acaba de pasar. Voy a cancelar un segundo el comando, la herramienta de la inserción de zapata, y vamos a fijarnos un momento en este aviso. Y vamos a fijarnos bien que es un aviso y no un error, ¿de acuerdo? Esperad, que voy a moverlo un poco, que justo aparece aquí el logotipo para que no tengáis problema ahora para verlo. Esta de aquí, ¿de acuerdo? Este aviso. Bien, pues nos está diciendo, por si se lee muy pequeño, lo voy comentando. Nos dice, aviso, ninguno de los elementos creados es visible en la vista plano de planta nivel 1. Nos dice que comprobemos esta vista activa, sus parámetros y la configuración de visibilidad, así como las posibles regiones de plano y sus configuraciones. Es decir, aquí ya nos empieza a comentar varias cosas, ¿de acuerdo? De este aviso, ¿de acuerdo? Que no es un error, o sea, no significa que yo no haya incluido el elemento. Puede parecer al principio que no lo hemos incluido, pero si yo vengo aquí a un 3D, la zapata está, ¿de acuerdo? En el 3D se ve, pero en la vista de planta no. Así que a veces también puede ser esto un problema asociado a esa duda que estábamos viendo, ¿de acuerdo? Que se planteaba ahí. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ver este elemento? Pues hay varias casuísticas. La primera, si no veo determinados elementos en vista, pulso las teclas VV y abro automáticamente mi cuadro de modificación de visibilidad gráficos. Digo VV porque también tenemos la forma compleja de hacer esto, que es desde el grupo, desde la ficha gestionar, desde el grupo, en este caso de configuración, y vamos a encontrar por aquí, vamos a ver si lo encontramos, estilos de objetos. Bueno, pues ahora no lo encuentro. Vamos a ver. Aquí, perdonad. No era en la ficha gestión, disculpad, estaba en la ficha vista. Ya os digo, yo es que nunca lo uso directamente desde la propia herramienta. Con VV se abre la ventana exactamente igual. Los comandos rápidos son muy importantes. La verdad es que un día, yo creo que si os interesa, deberíamos hacer una clase de comandos rápidos porque se ahorra muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? A veces que adquirimos ahí un flujo de trabajo muy interesante que nos hace ahorrar mucho tiempo. Lo que os comentaba, ficha vista, ¿de acuerdo? Grupo gráficos, herramienta visibilidad gráficos. Nos abre la misma ventana, o sea, es exactamente la misma opción que pulsar V y después V otra vez, ¿vale? Así de simple. Muy bien, pues lo primero que tenemos que asegurarnos es, dentro de
ambas disciplinas, podríamos dejar solo la de estructura, pero voy a dejar ambas clicadas, en este caso dentro del filtro, para poder visualizar todas las categorías asignadas a estas disciplinas. Vamos a tener que buscar aquí que cimentación estructural, vamos a fijarnos aquí, que la tenemos justo en este punto, que esté activo el check, ¿de acuerdo? Porque si ese check no aparece activo, no visualizaré ningún elemento que se encuentre dentro de esa categoría. Así que este es un apartado bastante interesante que tenemos que tener activo para poder visualizar esa categoría en concreto con la que estamos trabajando. Vemos que este problema no es, pero podría ser, ¿de acuerdo? En algunos casos, así que tengámoslo en cuenta. Vemos que esto no es, no lo estamos viendo porque esa categoría no se encuentra activa en Revit, así que el problema tiene que ser otro. Bien, si nos fijamos y venimos aquí al tema de los elementos subyacentes, ¿de acuerdo? Que tenemos por aquí, subyacente, rango, nivel de base, ninguno, claro. ¿Yo qué nivel voy a darle si a partir de aquí, como estamos viendo, del nivel 1, yo no tengo ningún otro nivel inferior? Entonces yo no puedo hacer que me quede aquí un nivel en el cual pueda verlo. Y fijaros que además las zapatas, como prácticamente otros elementos, como son por ejemplo forjados o algún otro elemento, se crea desde el nivel hacia abajo, ¿de acuerdo? Se puede modificar esto con los parámetros del elemento, pero por defecto siempre lo genera su cara superior y lo que es el espesor del elemento lo hace hacia abajo, ¿de acuerdo? Hace crecer este elemento, lo incluye en el modelo desde cara superior hacia abajo, ¿de acuerdo? No desde cara inferior hacia arriba, sino de esta forma, que es lo que nos hace no ver, ¿de acuerdo?, este elemento en esa vista. Bueno, pues como no tengo ningún nivel inferior, ¿de acuerdo? Yo estoy trabajando aquí en mi nivel 1, sería mi nivel de cimentación, bueno, quizás en el C0 no sería lo más lógico, pero no lo voy a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no estoy viendo este elemento por un apartado muy simple, por el rango de vista, ¿de acuerdo? Estamos viendo aquí que no puedo visualizar la zapata porque el rango de vista que tendría activo, que fijaros se encuentra, pincho en cualquier parte en blanco, en la parte extensión, tengo aquí rango de vista. He visto que se acaba de incorporar gente ahora al directo. Os recuerdo, cualquier duda que tengáis sobre Revit de cualquier disciplina, por favor, la podéis preguntar por el chat, ¿de acuerdo? Tenéis el chat totalmente a vuestra disposición, la leeremos y la intentaremos resolver, ¿de acuerdo? Ahora mismo en directo, así que simplemente que lo sepáis. Si queréis consultar cualquier cosa referente a Revit en cualquier disciplina, estamos hoy en esta clase para esto, ¿vale? Estamos viendo dudas genéricas. Así que continuamos. El rango de vista. Vamos a entrar aquí en el rango de vista. Si posicionamos el cursor, solemos ver ahí una pequeña descripción bastante interesante, ¿de acuerdo? Fijaros, ahí ya nos marca un poco qué son, porque la verdad es que el rango de vista tiene su aquel, tiene sus cosas y los parámetros hay que entenderlos un poco para poder otorgarlos de forma correcta, ¿vale? Vamos a verlo con un ejemplo que va a ser mucho más fácil. Pulsamos en editar, ¿de acuerdo? Y aquí vemos parámetros que ya estábamos comentando antes. Fijaros, el plano de corte, ¿os acordáis que habíamos estado hablando antes de él? Pues en este caso todos los planos de corte que se generan en las vistas, por defecto en Revit, vienen a una altura de 1.2 metros, ¿vale? Podemos modificarlo, por supuesto, ese es ese plano paralelo a nuestro nivel de trabajo, ¿de acuerdo? Plano horizontal paralelo a nuestro nivel de trabajo, el cual va a seccionar la vista y nos permite generar una planta. Normalmente las vistas de planta suelen ser planos creados a una altura más o menos del ojo humano, ¿de acuerdo? Podríamos rondar entre el 1,50 m y el 1,75 m, por ejemplo, ¿de acuerdo? Por poner alguna medida así más utilizada. Revit todas las trae a 1,20 m, así que tengamos esto también en consideración porque elementos que se encuentren por encima de este 1,20 m no serán seccionados, ¿de acuerdo? No significa que no estén en vista, pero simplemente es que no se seccionan, y esto suele pasar y es muy habitual con las carpinterías, que modificamos este dato en algún momento sin querer o queriendo, ¿de acuerdo? Y al modificar ese dato lo que hacemos es no ver la sección, por ejemplo, de las puertas o de las ventanas y parece que no está el elemento, solo se ve el abatimiento. Bueno, pues igual es que estamos haciendo una sección, pues si la puerta, por ejemplo, tiene una altura de 2,10, pues igual es que estamos seccionando a 2,15 o a 2,20 y ese puede ser el problema, ¿de acuerdo? Pero nosotros no vemos la zapata, el problema lo tenemos por debajo, así que a ver cómo podemos resolver esto. Bien, pues en este caso no es por el plano de corte, pero vamos a fijarnos que tenemos aquí un apartado que es parte inferior, fijaros, del propio nivel, nos permite visualizar ese desfase, y después tenemos otro apartado que es nivel de profundidad. Yo realmente para la cimentación siempre uso el nivel de profundidad. Para la parte inferior también podría ser interesante, aunque no tengo más niveles, pero podría también designarlos como nivel inferior o ilimitado en este caso. Vamos a ver qué pasa con ilimitado. Pulsamos en aplicar. El primer error, ¿de acuerdo? Nos salta, dice error. Y ojo, que los errores no son como los avisos aquí en Revit. Los errores no podemos obviarlos, ¿de acuerdo? Los avisos sí, pero los errores no. Así que cuidado con esto. Nos dice, el plano de profundidad de la vista está definido por encima del plano delimitador inferior.
que viene a hacer un poco referencia a esto, ¿de acuerdo? Así que nos dice que, ojo, que eso no lo vamos a poder cambiar. Y es más, ya estaba aquí coartado y por algo era. Creo que venía por defecto en el nivel 1, ¿vale? Asociado. Pero sin embargo este otro es distinto. Fijaros, en el nivel de vista, si yo pongo ilimitado y ahora aplicamos, fijaros como ahora sí visualizo, en este caso, esa zapata, ¿de acuerdo? Sin mayor problemas, yo ahora estaría visualizando la zapata. Puedo seguir editando, ¿de acuerdo? El rango de vista y darle, por ejemplo, un desfase. Voy a darle un desfase, por ejemplo, de 1 metro en la parte inferior. Y pulsamos aquí en aplicar, ¿vale? Pues aquí en este caso podríamos ir viendo, vamos a ponerlo ilimitado y aplicamos, ¿vale? Pues aquí en este caso, bueno, ya le hemos dado el de 1 metro, así que en este caso no importaba, puedo dejarlo en 0. Pero fijaros, si yo lo pongo ilimitado, esto es bastante curioso. No sé si habéis podido llegar a ver, ha sido muy sutil el cambio, pero la línea delimitadora de lo que es todo el perímetro de la zapata, antes aparecía como en un gris clarito, ¿de acuerdo? No sé si lo habéis podido ver. Antes cuando lo teníamos aquí asociado, por ejemplo, a nivel 1, aplicamos, ¿veis? No veo el contorno. Sin embargo, cuando lo pongo en ilimitado, sí que lo veo, ¿vale? Yo aquí en este caso lo trabajaría tal cual, ¿de acuerdo? Pero aquí de esta forma ya estáis viendo que ahora yo ya sí puedo ver todos los elementos que tengo en la vista inferior, ¿de acuerdo? Es decir, del nivel 1 hacia abajo. Y da igual a qué cota se encuentran, aunque no haya ningún otro nivel inferior. Siempre voy a poder visualizarlo, ¿de acuerdo? No hay ningún tipo de problema con esto. Ahora ya podríamos insertar el resto de zapatas. Fijaros, lo hago de una forma muy rápida, en rejilla, y las insertamos todas. Pulsamos en finalizar y ya tendría toda mi cimentación, por ejemplo en este caso, activa, ¿de acuerdo? Así que de esta forma, y ya la podemos visualizar también directamente desde esa vista. Muy bien, no sé si tenéis alguna otra preguntilla. Decidme si queréis preguntarme alguna cosa, si no continuamos con algunas dudas habituales, ¿vale? Nos quedan todavía 25 minutillos, así que bueno, cualquier cosilla, por favor, id preguntándola por el chat. Intentad, ya os digo, si tenéis cualquier pregunta, estamos aquí para eso, para resolver cualquier duda que os vaya surgiendo. Bueno, pues vamos a ver alguna otra pregunta, ¿de acuerdo? Que teníamos por aquí. Ya hemos resuelto, más o menos, creo yo, si no me lo comentáis también, que por qué no podíamos ver los suelos o las plantas o los elementos de las plantas que teníamos en las partes inferiores o en un nivel inferior asociado de Revit, ¿vale? Así que esta la dejamos como contestada, la dejamos ahí con el check. Muy bien, continuamos. Siguiente pregunta. Vamos a echar un vistacillo por aquí. Vamos a ponerlo en verde. Siguiente pregunta. A ver, una que pueda ser interesante. Revit nos dice por aquí, por ejemplo esta. Revit puede moverse solo en una dirección ortogonal. Es decir, vamos a traducir un poco esto que quiere decir aquí, a ver si lo podemos solucionar. Que se mueva Revit can only move ortogonal, yo creo que hace referencia un poco a elementos que quiero mover, pero solo me deja moverlos perpendicularmente, ¿de acuerdo? Es decir, yo quiero desplazar algo, vamos a volver aquí un poquito a Revit, un momento, vamos a abrir esta planta de nivel 1 que estábamos trabajando. Os digo, cualquier duda, por favor, preguntadnos por el chat, cualquier duda que tengáis de cualquier disciplina de Revit o cualquier problema que os pueda estar surgiendo, Ahora estamos simplemente resolviendo dudas genéricas. Vale, pues eso que nos comentaba, de lo de mover ortogonalmente, esto es una duda bastante habitual, bueno, un problema bastante habitual realmente, ¿no? Porque yo cojo aquí y le digo mover, voy a activar esto, fijaros, me deja mover en esta dirección, ortogonal, ¿de acuerdo? Vamos a recordar que la duda que planteábamos ahí en Google por los usuarios nos decía que solo me permitía mover ortogonalmente, y la verdad es que es cierto. Fijaros, yo intento mover aquí el cursor y no me deja, y aquí tampoco me deja, y aquí tampoco me deja, ¿vale? Estoy en una vista de nivel 1, esto sí que quiero recordarlo. Vale, pues esto es muy sencillo, esta duda es muy fácil de resolver. Es simplemente, y no sé si os habéis dado cuenta, pero yo he hecho la trampa porque no lo tenía chequeado por defecto, pero normalmente por defecto sí viene activo esto de aquí, ¿de acuerdo? Y es lo que nos está dando el problema. Fijaros, restringir. ¿De acuerdo? Los elementos están restringidos y cuando pone eso que estamos viendo aquí significa que nos limita su movimiento en una sola dirección. ¿De acuerdo? Así que cuando está eso activo solo puedo mover el elemento ortogonalmente. ¿De acuerdo? Pero en un plano horizontal, porque recordad, estamos trabajando en un plano horizontal que hemos designado como nivel 1 en Revit. Y fijaros, voy a quitar lo de restringir. Ahora yo ya puedo mover en cualquier ángulo 360, ¿de acuerdo? Eso sí, en este plano, yo estoy trabajando en un plano paralelo, ¿de acuerdo? Al nivel 1, en este caso, el nivel 1 que es el plano de trabajo, ¿de acuerdo? Y es un plano horizontal, ¿vale? En este caso. Ahora ya podría desplazarlo a cualquier punto. Muy bien,
esta duda resuelta. Ya habéis visto que esta es muy sencilla. Pero esto nos lleva a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es esta de aquí, y la verdad muy interesante también. Nos dice, claro, después de haber dicho que solo Revit podía mover los elementos en un ángulo ortogonal, es decir, en 90 grados, la siguiente pregunta que se nos plantea es bastante obvia, y nos dice, Revit solo puede mover elementos, en este caso, en un plano o horizontalmente, o en un plano horizontal. ¿A qué hace referencia con esto? Bien, fijaros. Esto vamos a poder verlo muy claro desde el 3D y seguro que a todos, antes o después, nos ha pasado esto con Revit. O sea, si trabajamos con Revit esto nos ha pasado seguro. Fijaros, y vamos a verlo en un par de planos. Vamos a verlo en la vista 3D, ¿de acuerdo? Se va a ver muy claro. Y vamos a verlo también en un alzado, que ahí se va a ver también muy claro, o en una sección. Sería una vista muy similar para trabajar con esto. Fijaros, voy a colocarme, estoy aquí en el 3D y desde el View Cube puedo ponerme en una falsa vista ortogonal de alzado, vamos a llamarla falsa vista porque sigo estando en el 3D, pero yo ahora trabajo aquí en mi vista de planta en este caso, o podría estar en una vista de alzado también en el propio 3D, ¿vale? Con el View Cube vamos dándole ahí a las flechitas y nos vamos ubicando en cada una de las distintas posiciones de vista, ¿vale? De ese cubo. Bien, pues fijaros, voy a mover, entonces para ello selecciono el elemento, como habíamos hecho antes, vengo aquí al grupo modificar y a la herramienta mover, ¿de acuerdo? Si no, MV y también podemos mover directamente. Bueno, pues pulsamos aquí para mover el elemento. No está restringido, porque si no vamos a recordar que no nos va a permitir moverlo en cualquier ángulo. Y ahora quiero moverlo. Pues bien, también me permite. Pero vamos a ver qué pasa desde el propio 3D. Vamos a ponernos aquí en un plano, en este caso de alzado, que sería este de derecha. Selecciono el elemento, vamos a volver a moverlo. Y digo, mira, yo quiero llevarlo, por ejemplo, a este nivel superior. ¿De acuerdo? Fijaros, lo quiero mover aquí. Vale, pues en este caso sí me lo ha permitido, aquí en el 3D. Pero vamos a ver qué pasa, por ejemplo, desde una vista... Bueno, he subido esta zapata aquí arriba, ¿eh? Ahora vamos a hacerlo con otro elemento. Fijaros, yo voy a coger este elemento, voy a decir que mover, en este caso, y lo quiero mover hacia arriba. Bueno, pues en este caso sí que me lo ha permitido. Bueno, en este caso no ha dado mayor problema, ¿de acuerdo? Aunque esté aquí en la vista de restringir. En este caso ya estáis viendo que no simplemente podía moverlo en horizontal, sino que podía moverlo en cualquier dirección. Voy a hacer una cosa con otro elemento que sé que nos va a dar problema. Las zapatas, bueno, depende, a veces sí que lo puede dar, otras veces no, pero, por ejemplo, vamos a poner un pilar, que el pilar sí que nos va a dar problemas con esto. Vamos a colocar este pilar, ojo al poner pilares, que siempre vienen en profundidad, lo coloco ahí como pilotes, no tiene mucho sentido. Vamos a decir que llegue, por ejemplo, hasta el nivel 2, y lo vamos a poner aquí en el punto medio. Vale, un pilar cualquiera que venga por defecto. Vamos a intentar hacer este mismo proceso con el pilar, ¿de acuerdo? Cojo yo ahora el pilar, le digo mover... Le cogemos aquí de este punto, ahora seguro que lo deja hacer, porque Revit es así. Vale, quitamos lo de restringir, ¿de acuerdo? Porque veis, en este caso solo me deja, yo por mucho que lo mueve para arriba, para abajo, solo me deja mover de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Así que quitamos el elemento de restringir. Muy bien, pues fijaros, aquí ya estamos, en este caso, ¿de acuerdo? Con este elemento. Ya veis que no pasa con todos los elementos, pero a veces sí, ¿de acuerdo? Entonces, con unos sí y con otros no, ¿de acuerdo? Entonces, ojo, ahora intentamos, ¿veis? Y no me permite, no puedo subir el elemento, ¿de acuerdo? Me es imposible. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer en este caso? Aunque quite la opción de restringir, ya veis, no me permite variarlo, o sea, no puedo. Así que vamos a hacer una cosa. La única opción que se me ocurre a mí en este caso, ¿de acuerdo? Es, punto número 1, tener muy claro qué pilar es, porque aquí solo hay uno, pero puede ser que haya varios, así que ojo con este proceso. Si no tenemos más y obligatoriamente yo debería moverlo hacia arriba directamente, la única forma, en este caso, que se me ocurre que podamos resolver el problema, es seleccionar el elemento, ¿de acuerdo? Y venimos aquí directamente a copiar, ¿de acuerdo? Lo podemos hacer de varias formas. Lo podemos hacer o con un copiar directamente, copiar, ¿vale? Pinchamos, por ejemplo, en el eje. Fijaros que tampoco me dejaría copiar en otro ángulo que no fuera este, o en otro plano que no fuera el de nivel 1. Pero si quito restringir, fijaros que ahora ya sí me permite. Entonces, bueno, en lugar de hacer el comando, en este caso, de mover, podemos usar un copiar y ya después suprimir el otro elemento. Y entonces así ya tendría, por ejemplo, ese movimiento realizado, vamos a verlo desde el 3D para que se vea más claro, en ese nivel superior, ¿de acuerdo? Bueno, esa sería una forma. Otra forma, que también es bastante fácil, seleccionamos el elemento y en lugar de copiarlo de esa forma más manual para realizar ese movimiento, podemos utilizar, en este caso, lo que sería la herramienta copiar al portapapeles. Esto la verdad es que es muy útil para muchísimas cosas. Cuando hablamos de esas plantas tipo, por ejemplo, cuando hablamos de esas plantas tipo, en las cuales se van repitiendo de una forma constante a lo largo de varios niveles,
Esto es un flujo de trabajo que nos puede venir muy bien. Selecciono todos los elementos, copio y después usamos la herramienta de pegar. Pero cuidado, no voy a hacer un pegado al uso con un control C, control V. Vamos a hacer un pegado especial, en este caso, una forma de pegar especial, que va a ser alineado con los niveles seleccionados. Así, de esa forma, nos aseguramos que el elemento queda exactamente alineado en una planta o en un plano superior, exactamente alineado con los elementos inferiores. ¿De acuerdo? Entonces ahora le digo alinear con un plano y en este caso seleccionamos el nivel 2. Pulsamos aquí en aceptar. Bueno, ojo con esto, porque cuando tenemos directamente el nivel 2 con los pilares, esto suele pasar y lo que hace es crecer hacia abajo, ¿de acuerdo? Así que ojo con eso. Si yo ahora digo, por ejemplo, pegar con nivel alineado, le digo con el 2, aceptamos. Ojo porque ahora tengo dos, ¿de acuerdo? Tengo este por un lado y con el tabulador puedo ir saltando de un pilar al otro. Así que lo que tengo que hacer es que el nivel de base, en este caso, se encuentre en el 2 y el nivel superior, en este caso, sería un no conecta. Bueno, no se puede poner aquí no conecta. Esta opción igual no es la mejor para este elemento en concreto, justamente el pilar. Al introducirlo ya, cuando voy a introducir un pilar, sí me deja, como estáis viendo aquí, definir que no conecte, ¿de acuerdo? Pero cuando lo hago de esta forma con el pegado, luego desde la tabla de propiedades, no me permite volver a definir ese apartado, ¿de acuerdo? Que estábamos viendo aquí, si va del nivel 1, por ejemplo, al nivel 2, pues aquí del nivel 2, por ejemplo, al no conecta, ahora no me permite, ¿de acuerdo?, definir esto. Así que bueno, igual esa no es la mejor de todas las opciones. Así como habéis visto, en el caso de los pilares, por ejemplo, sí que sería buena esa opción. En otros casos, como puede ser tabiques, por ejemplo, muros, carpinterías, etcétera, sí podemos usar ese apartado sin ningún tipo de problema. Así que de esta forma ya estáis viendo cómo poder mover el elemento, en este caso, como veíamos aquí en la pregunta, en un plano que no sea horizontal. Pues la respuesta es Revit no permite mover elementos en planos que no sean horizontales, o determinados elementos, deberíamos decir, no lo permite, ¿de acuerdo? Porque habéis visto que las zapatas sí, los pilares no, determinados elementos sí y otros no. Los forjados, que os recuerda que tampoco lo permite, sin embargo las cubiertas, por ejemplo, sí. Bueno, pues hay cosas o elementos diferentes. Las carpinterías, creo recordar que también permite, pero luego también depende de la familia cargable como haya sido generada. Bueno, la verdad es que la casuística ya puede ser la que sea, ¿de acuerdo?, en cada uno de los distintos casos. Pero la forma de resolver esto puede ser simplemente copiando y pegando el elemento y después eliminando el elemento anterior, ¿vale?, que habíamos copiado. Nos dice aquí, Revit no nos permite duplicar, por ejemplo, una vista, ¿de acuerdo?, en algún punto. Bueno, pues que Revit no nos permita duplicar una vista, eso suele ser debido a una acción, ¿de acuerdo? Suele ser, si ya estamos trabajando aquí en una vista, si nosotros, por ejemplo, vamos a duplicar, ¿de acuerdo?, botón derecho en la vista 1, como veis yo puedo duplicar siempre las vistas. Pues, siempre me va a permitir, ¿de acuerdo?, esta opción. ¿Qué es lo que pasa? Que en algunos momentos, algunos parámetros, me parece raro, porque realmente el de duplicar la vista no suele ser muy normal, siempre suele permitirlo, pero puede ser que estén condicionados o estén estos elementos bloqueados, ¿de acuerdo?, que no pueda hacer alguna acción de la que me permite Revit. Esto me lleva a otras cuestiones, ¿de acuerdo? Esta pregunta que me decía, lo de que no me permite duplicar una vista. Bueno, a veces, aparte de duplicar, puede ser que Revit tampoco permita cambiar la escala, ¿de acuerdo? No nos deja cambiar la escala, no nos deja cambiar las opciones de visualización del modelo, o no nos deja cambiar cualquier otro parámetro que tengamos por aquí. Bien, os comento esto porque es, cuando aplicamos plantillas de vista dentro del propio Revit, fijaros que tenemos aquí la opción siempre de aplicar una plantilla de vista. Yo en este caso voy a aplicar, pues esta misma, ¿vale?, que tenemos aquí. Aceptamos. Bueno, han desaparecido en este caso las zapatas porque he aplicado una plantilla de vista, ¿de acuerdo? Y bueno, ahora aquí en este caso pues sí que puedo duplicarla, pero fijaros. Epa. Perdón. Vamos a echar un vistacillo aquí a los elementos. Bueno, en este caso no me ha pasado, pero esta suele ser una de las cosas que suele coartar elementos, ¿de acuerdo? Cuando aplicamos plantillas de vista, pues que en este caso, vale, estará incluido, editamos, aceptamos. Vale, pues ahora parece que sí que lo permite siempre, pero bueno, vamos a ver. Vamos a hacerlo desde aquí, porque posiblemente
De ahí venga el problema. Plantilla de vista, ¿de acuerdo? Vamos a hacerlo desde este punto, porque si lo hago desde aquí, aplicar la plantilla, en ocasiones sí nos va a permitir modificarlo, como estabais viendo aquí, pero si lo hago desde aquí no, ¿vale? Así que voy a hacerlo desde aquí. Vamos a aplicar aquí la de suelo arquitectónico, aceptamos de nuevo, y ahora ya he aplicado desde la tabla de propiedades. Aquí ya veis que ya tiene esta plantilla de vista, ya tiene aplicada esta plantilla, ¿vale? Que hemos seleccionado. Y entonces ahora fijaros, intento cambiar la escala, no me deja. ¿De acuerdo? No me permite seleccionar otro tipo de escala. Intento cambiar el nivel de detalle. No me deja, ¿de acuerdo? Aparece coartado, todos ellos. Intento cambiar el estilo. Tampoco. Intento hacer algún otro proceso, ¿de acuerdo? Aquí es que el de duplicar, ya os digo, en este caso eso sí que lo va a permitir, pero otros tipos de elementos tampoco me deja modificarlos. Bueno, pues es simplemente por esto, porque ha sido aplicada esta plantilla. Entonces, ¿cómo podemos hacer para aplicar una plantilla que me vendría bien de vista, pero luego seguir trabajando y modificar determinados elementos? Porque luego, además, se puede crear una plantilla de vista a partir de las propiedades asignadas a esta vista. Así que voy a hacer una cosa, voy a echar además hacia atrás, para poder visualizar de nuevo esas zapatas, ¿de acuerdo?, que tenía aquí. Y vamos a hacer simplemente una cosa, pues si yo tengo aquí esta plantilla, voy a volver a aplicarla. Bueno, voy a crear primero una mejor, esperad, voy a crear una a partir de esta vista, ¿de acuerdo? Vamos a crear una plantilla de vista a partir de esta vista, que suele ser la forma más cómoda de crear una plantilla, en lugar de estar entrando, ¿cómo queremos llamarla? Pues vamos a llamarla cimentación, para que sea más sencillo. Así ya que no se nos olvide. Esto suele ser más fácil, ir ocultando categorías aquí, otorgando determinados visibilidades de elementos, rangos de vista, anotaciones, bueno, muchos parámetros, ¿de acuerdo? Es más fácil modificarlo directamente desde la vista, con botón derecho, ocultar categoría, etcétera, que ir configurándolo desde aquí, porque aquí pues ya tienes que ir nivel de detalle del elemento, pues alto, esta categoría, ocultarla. Si eso ya lo hemos hecho, trabajando en el modelo directamente, habéis visto que con botón derecho sobre la vista está ese apartado de crear vista, ¿de acuerdo? No sé si lo habré eliminado. Crear plantilla a partir de la vista. Entonces, de esa forma, a ver si la he guardado. Sí, aquí la tenemos, la de cimentación, ¿vale? Así de esta forma voy a aplicar esa plantilla y sigo visualizando, ¿de acuerdo? Perfectamente aquí todos los elementos. Esto es aplicable luego a cualquier otro proyecto y estas plantillas además son extrapolables y las podemos pasar a otros proyectos, ¿de acuerdo? Que estemos trabajando en el propio Revit. Así que en este caso, una vez aplicada la plantilla, fijaros, vuelve a estar coartado a lo que quería ir con esto. Para que se mantengan las opciones de visualización de la plantilla, en este caso, si vuelvo aquí a cimentación y ahora pongo ninguno, pulsamos en aceptar, se mantienen las modificaciones gráficas aplicadas en esa plantilla, ¿de acuerdo?, que hayamos configurado, pero ahora, al quitarla, aunque sigas viéndose con esas características propias de esa plantilla, podemos ver que ahora ya sí que es editable el resto de parámetros, ¿de acuerdo? Pues niveles de detalle, escalas, visualización de gráficos, etcétera, ¿vale? Así que esa sería una forma también bastante sencilla para poder modificar eso y tener en cuenta esos apartados. Más elementos. Dice Revit no puede hacer clic encima de nada. Y el siguiente, ojo, que también va muy ligado a esta pregunta, que es Revit no puede seleccionar elementos vinculados. Bueno, esto no solamente con elementos vinculados, y Revit no puede hacer clic encima de nada. Bueno, pues esto es algo que va sumamente ligado una con otra, la pregunta. Es muy habitual que pase con elementos vinculados porque cuando hacemos un vínculo dentro del propio Revit, nosotros lo que solemos hacer siempre es bloquear ese elemento, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo bloqueamos? Vamos a seleccionar aquí todos los elementos, vamos a filtrar un segundillo y seleccionamos solo, en este caso, bueno, espérate que justo no lo hemos seleccionado aquí, vamos a seleccionarlo desde aquí, más fácil, cogemos ahí todas las zapatas, quitamos el pilar y volvemos aquí al nivel 1, ¿vale? Así ya tenemos seleccionados todos los elementos en esta vista que no me estaba permitiendo. Pues fijaros, yo no quiero que estos elementos se desplacen, por el motivo que fuere. Estamos trabajando con el ejemplo con la cimentación, podría ser con cualquier otra cosa. Pues nada, ahora simplemente fijaros, voy a poner la chincheta esta. Si yo pulso con los elementos seleccionados ya previamente en la chincheta de bloquear, voy a hacer clic fuera. Ahora fijaros, si yo me acerco, no puedo seleccionar las zapatas. No sé si lo estáis viendo. No me deja preseleccionarlas, ni seleccionarlas. ¿A qué es debido esto? Pues simplemente es que aquí tenemos un icono, no sé si le podéis ver, que es una chincheta, ¿de acuerdo?, con un clic. Entonces, ese icono que estamos viendo aquí, perdón, voy a cambiar un segundo el color de esto. Vale, voy a ponerlo rojo para que se vea un poco mejor. Aquí. No sé si lo podéis ver, ¿de acuerdo? Esa chincheta.
¿vale? Estoy ahí justo un poco en medio, tengo el gráfico, pero está aquí justo debajo, ¿vale? Entonces, en esa chincheta, lo que nos está haciendo es que todos los elementos que estén bloqueados, voy a desclicarlas, simplemente un clic de botón izquierdo de ratón, y nos dice, bueno, si ponemos el cursor encima, fijaros que nos salta la ayuda y nos dice: permite seleccionar elementos bloqueados en una vista. Eso es justo lo que estaba pasando, ¿de acuerdo? Y no solo con los elementos, pasa igual con los elementos vinculados o con archivos vinculados, tanto IFC como de Revit o de cualquier otro formato. Entonces, ahora yo ya sí puedo seleccionar este elemento, aunque esté bloqueado. Lo que no puedo es moverlo, porque está bloqueado, lo cual me puede venir muy bien para determinar, porque fijaros, yo puedo hacer así sin querer y con un clic, simplemente en un momento, desplazar toda mi geometría. No me interesa, está haciendo peligrar la integridad del modelo, ¿de acuerdo? Es posible que por un error humano, pues mueva elementos que deberían ser fijos e inamovibles ya de proyecto, ¿vale? Así que bloqueándolos podemos obtener eso, pero ojo, porque si esa chincheta de aquí abajo que estábamos viendo aquí, ¿de acuerdo? La herramienta de seleccionar elementos bloqueados aparece activa, está con una X roja, ¿de acuerdo? No nos va a permitir seleccionar los elementos. Así que de esa forma quitamos o hacemos un clic, quitamos esa aspa roja, ¿de acuerdo? Esa X que viene ahí, y ahora ya puedo volver a seleccionarlos. Pasa exactamente lo mismo, ya os digo, con los vínculos. Así que bueno, estas son algunas opciones. Vamos a ver la última. Vamos a trabajar en un segundo con los muros cortina. Os pediría, por favor, si queréis, que nos preguntéis cualquier cosa por el chat, ¿de acuerdo? Esta clase es básicamente para eso, para que vosotros y vosotras nos preguntéis vuestras dudas, ¿de acuerdo? Si intentaremos hacer alguna clase más, pero se basan en la participación, ¿de acuerdo? Si vemos que no tenemos feedback y no se plantean dudas por el chat, pues bueno, dejaremos de hacer este tipo de clases, ¿de acuerdo? Si no son interesantes, pues lógicamente dejaremos de hacerlas. Así que os invito, por favor, a todos a las personas que hayáis asistido, que por favor nos preguntéis cualquier cosa o cualquier duda de lo que voy comentando yo ahora, ¿de acuerdo? Si hay algo que no ha quedado claro o queréis preguntarme cualquier cosa, pues estamos para eso, ¿de acuerdo? Esta simplemente, ya os digo, es un maratón de preguntas que intentamos hacer de forma libre, ya os digo, para que pueda asistir cualquier persona a quien le interese. Y ya os digo, os pediría eso sí un poco de participación en el chat, os lo agradecería mucho, porque ya os digo, si no, pues no creo que hagamos más jornadas de este tipo, ¿de acuerdo? Eso es lo único que quería comentaros. Así que bueno, voy a terminar ya con este apartado de los muros cortina, ¿vale? Voy a hacer ahí un pequeño ejercicio que suele ser una duda muy habitual, que es que no nos deja seleccionar determinados elementos. La verdad es que con los muros cortina, bueno, podríamos estar hablando mucho tiempo, porque tiene cosas, no digo raras o extrañas, pero bueno, la verdad es que si nunca hemos trabajado con esa herramienta en Revit, las primeras veces se nos pueden hacer un poco raras, ¿vale? Vamos a trabajar simplemente con la selección de elementos. Voy a introducir un muro cortina muy simple. Voy a venir aquí a la ficha arquitectura, muro arquitectónico, y voy a seleccionar mi muro cortina. Voy a seleccionar este, que ya tiene hecho aquí un patrón, además viene predefinido por defecto. Bueno, está bastante bien, para el ejemplo nos puede venir bien. Voy a insertarlo directamente en mi nivel 1, en este caso. ¿Por qué no me deja? Vamos a... vale, porque lo tenía definido, en este caso en altura, hasta el nivel 2. Ahora ya sí. Vale. Bueno, pues voy a introducir el muro cortina. Voy a hacer, por ejemplo, desde aquí hasta aquí, ¿de acuerdo? Sin preocuparme mucho ahora mismo de estos elementos. Bien, ya tengo el muro cortina introducido. Volvemos al 3D. Vamos a hacer un poco más alto, porque tiene muchos montantes. Eso es. Ya se lo podemos ver un poquito más claro. Muro cortina que viene por defecto. No os quedéis para nada con esta cimentación, ni solución constructiva, ni nada por el estilo, ¿de acuerdo? Eso no es ámbito ahora de la aplicación. Simplemente para seleccionar los paneles, ¿de acuerdo? Porque fijaros, el montante, bueno, se puede seleccionar relativamente bien, poniendo el cursor y haciendo clic de botón izquierdo del ratón, no se selecciona ni tan mal. El sistema completo del muro cortina, pues la verdad es que también se selecciona de una forma muy sencilla, lo que es todo el muro, panel. Pero ¿cómo selecciono yo ese panel de dentro? Porque cada uno de estos elementos que estamos viendo aquí, subdivididos por una rejilla y separados por un montante geométricamente y gráficamente, son paneles, ¿de acuerdo? Es decir, estos son elementos todos individuales.
¿Cómo lo selecciono? Porque además, así es como se insertan las carpinterías en los muros cortina. Yo qué sé, estamos haciendo un escaparate, imaginaos, y quiero introducir una puerta. Y no puedo introducir la puerta porque no puedo seleccionar el panel, que es la única forma que tengo de introducir. Bueno, pues estoy con todos los elementos de Revit, totalmente extrapolables, esto que voy a contar ahora, pero lo que pasa es que con los muros cortina pues es como muy típica este primer acercamiento a esta herramienta. Fijaros, si yo pongo simplemente cerca del panel que quiero seleccionar, que en este caso va a ser este, acerco mi cursor, ¿de acuerdo? Y simplemente voy pulsando con el tabulador. Pulso una vez el tab y ya lo tengo. Fijaros, se me acaba de preseleccionar ahora mismo el muro cortina. Vuelvo a pulsar tab, se selecciona todos los elementos. ¿Que quiero seleccionar, por ejemplo, este elemento o este otro? Pues con tabulador, pulsando la tecla tabulador, ¿veis? No sé si se puede apreciar muy bien en la pantalla, pero va seleccionando todos los elementos colindantes que tengo yo a mi flecha de selección, ¿de acuerdo? Así que en ese punto, cuando yo quiero ya seleccionar algo, simplemente hago un clic izquierdo del ratón y automáticamente tenemos nuestro panel de sistema acristalado, ¿de acuerdo? Y ahora ya pues podría modificarlo. No sé si tengo alguna puerta, no. Pero bueno, tenemos este uniforme para que se vea. Y ahora puedo cambiarlo, ¿de acuerdo? Podemos cambiar ahí el sistema del panel, por ejemplo, y trabajar de esa otra forma. Bueno, en principio, como veo que no tenemos más dudas, yo tenía preparadas estas, ¿de acuerdo? De forma genérica, ya os digo. No sé si volveremos a hacer alguna ronda libre de preguntas de Revit, la verdad. Pero bueno, si os interesa algún tema en concreto, pues bueno, seguiremos haciendo publicaciones en distintas redes sociales, así que podéis seguirlo también por ahí y bueno, trabajaremos ya distintos apartados para las clases. Ya os digo, en principio, si no tenemos ninguna duda por el chat de una forma un poco más colaborativa, tampoco le veo yo sentido a ponerme a contar dudas genéricas. En este caso, bueno, podría ser interesante porque eran de las dudas más preguntadas en Google, en este caso. Así que, bueno, las hemos resuelto de esta forma. Colgaré la clase, ¿de acuerdo? La subiré tanto en nuestra comunidad de YouTube como en Twitch. Podréis acceder a ella. Os recuerdo, el viernes sí tenemos clase presencial, esto sobre todo para los que queréis certificaros de forma gratuita, así que recordad que a las clases de los viernes, si queréis esa certificación, que os recuerdo estamos trabajando ahora con el programa en este caso, de revisión de modelos, ¿de acuerdo? Y coordinación de modelos BIM y revisión con software, en este caso también OpenBIM. Os invito a venir a la clase del viernes porque va a ser muy interesante, ¿vale? Aunque no queréis la certificación, si os interesa la revisión de proyectos, el flujo de trabajo que vamos a ver el viernes es sumamente interesante. Y os digo el por qué. Porque vamos a generar tanto documentos en Excel completos de forma automática. O sea, cuando nos dicen siempre estamos trabajando y bueno, esto del BIM y de Revit será apretar un botón y salen las cosas, ¿no? Lejos de la realidad está esa afirmación. Pero en este caso, en esta clase, sí vamos a ver una herramienta, ¿de acuerdo? Que simplemente sí con hacer, bueno, no son dos, o sea, no es uno, son 2 o 3 clics, pero vamos a tener informes completos de modelos en IFC, ¿vale? Os adelanto un poquito lo que vamos a ver en esa clase del viernes, que os digo, si queréis certificaros, sí que os pediré la asistencia y sigáis un poco el protocolo para trabajar en esa clase y obtener la certificación. Simplemente para certificarse es tan sencillo como seguirnos en Twitch, en nuestro canal de Revolución BIM en Twitch. Después completar en cada clase un formulario que simplemente es de asistencia, ¿de acuerdo? Para saber nosotros que habéis asistido, y escribir por el chat, tanto al inicio de la jornada cuando os conectéis, escribir simplemente un hola, ¿de acuerdo? Buenas tardes, lo que queráis, buenos días, lo que sea, ¿de acuerdo? Desde allá donde nos estéis viendo. Y después al finalizar la clase, pues exactamente igual. Un adiós, hasta luego, hasta mañana, hasta pronto, hasta la semana que viene, lo que queráis. Y luego aparte de las preguntas que os dé la gana. Es por contabilizar un poco que realmente sí habéis asistido a la jornada, ¿de acuerdo? Y estáis al menos al inicio y al final. Esto hablando solamente para las personas que quieran obtener la certificación, ya os digo, emitidos por SB Soluciones BIM. Bueno, es una oportunidad bastante interesante y que sepáis que ahí la tenéis, ¿vale? Para poder certificaros de esta forma con una empresa referente en esta metodología y ya con muchos años de bagaje y de experiencia en el sector formativo y profesional. Así que bueno, simplemente os dejo esta pequeña clase para que podáis acceder a las dudas más habituales que se suelen plantear en Google. En este caso, las dudas que hemos visto hoy en inglés. Si queréis, y hacemos otra rueda otro día, si me preguntáis ahora algo por el chat, lo podemos ver. Si queréis otro día hacemos las más típicas que se preguntan en español, en este caso, o en castellano. Así que